Queridos y queridas, bienvenidos a un nuevo podcast del día de hoy en nuestro programa Psicólogos en Potencia. En esta oportunidad hablaremos sobre Charles Robert Darwin y para tal efecto tenemos invitadas que nos ayudarán a comprender distintas aristas de su planteamiento e influencia. En primer lugar, tenemos a Javiera Garrido que nos hablará de la vida de Darwin, de su biografía, lo que nos permitirá acercarnos a este gran personaje. Junto con eso, Sayen Quiñilén nos contará sobre su pensamiento filosófico y su importante teoría de la evolución. Finalmente, para conectar la labor darwiniana con nuestra labor de psicólogo en potencia, hablará Ryan Wiley sobre el concepto de persona de este personaje, que conoceremos a continuación. Y finalmente, la persona que les habla en este minuto, Karin González, comentaré sobre los aportes de este biólogo a la psicología de forma indirecta, constituyendo así los antecedentes de distintas corrientes psicológicas. Sin más que decir, vamos a lo que nos convoca el día de hoy. Damos el paso a Javiera Garrido, que nos hablará de la biografía de Darwin. Queridos auditores, mi nombre es Javiera Garrido y les contaré sobre la vida de Charles Darwin y sus antecedentes bibliográficos. Charles Robert Darwin nació en Shrewsbury, capital rural del condado inglés de Shropshire, ubicado al oeste de Inglaterra, el 12 de febrero de 1809 y murió en 1882. Fue el quinto hijo de una familia inglesa acomodada. Su padre, Robert Darwin, y su abuelo Erasmus Darwin fueron médicos. Por otro lado, la época en la que nació Charles fue la época victoriana, de la cual marcó para el Imperio Británico la cúspide, gracias a la revolución industrial que significó la expansión colonial a lo largo del mundo y la activación de un cambio en las bases económicas de la sociedad. Su abuelo Erasmus, además de ser un médico, también fue un filósofo, naturalista, poeta y pensador, parcialmente formado en Edimburgo, Escocia, del cual fue un gran influyente para su nieto, pues había publicado sus ideas sobre la evolución biológica. El estatus socioeconómico de la familia Darwin dispuso de muchas ventajas en la vida de Charles, incluida una educación en las mejores instituciones de Gran Bretaña. Además, le permitió tener una gran variedad de gustos y aptitudes desde niño, incluyendo la observación y colección de espécimes naturales, toda una moda desde los tiempos previctorianos. De modo que Charles, al provenir de una familia acaudalada, no solo lo favoreció en la educación, sino que también le permitió ocupar un lugar de modo incuestionable en las clases altas. La familia paterna, los Darwin, habían pertenecido a la burguesía provincial inglesa durante generaciones y poseían inclusive un escudo familiar que databa del siglo XIV, como acá lo podemos ver. Estos provenían de un estrato superior de la sociedad británica. Eran del estrato gentry, varones y caballeros, del cual adquirieron representación y poder político gracias a la Revolución Inglesa. Eran el estrato intermedio del sistema tripartito de las clases superiores en Inglaterra. Para poder entender un poco mejor este sistema, los gentrys, en donde se posicionaba la familia de Charles, eran los que estaban al mando de la unidad política administrativa inglesa, el count o condado. Luego venían los lords, que eran grandes propietarios, cortesanos en Londres y además miembros de la Cámara. Finalmente, por debajo de ellos estaban los squirs, escuderos, arrendatarios o propietarios de una parcela que debían trabajar con sus propias manos. Luego de terminar sus estudios en Shrewsbury, en 1825, Charles fue enviado muy joven a estudiar medicina junto a su hermano mayor en Edimburgo. En 1827 se salió de la Universidad de Edimburgo y se fue a Cambridge, pues prefirió aprovechar ambas universidades para darse una formación en las ciencias naturales. En su segundo año en Cambridge surgió un chance que fue el de viajar en el Beagle, el cual le permitiría cambiar su destino. Una vez a bordo del Beagle, tuvo la oportunidad de observar las diversas formaciones geológicas en diferentes continentes e islas a lo largo del camino, así como una amplia variedad de fósiles y organismos vivos. En aquella época, la mayoría de los geólogos se adherían a la teoría de la catástrofe, la cual plantea que la Tierra ha experimentado una sucesión de creaciones en la vida animal y vegetal, y que cada creación había sido destruida por una catástrofe repentina, como un levantamiento o una convulsión de la superficie de la Tierra. El ser escogido para este viaje se derivó de su condición social por el hecho de ser miembro de la gente,
de modo que fue recomendado por su mentor Stephen Henslow a través de la red de profesores de Cambridge. Charles fue la única persona a bordo que podía dirigirse al capitán por su apellido, en una forma cercana de amigos íntimos. Además de sus hallazgos, los cuales aportaron a la ciencia, los dotes de observación de Darwin y su capacidad de hacerse preguntas lo hicieron un observador dotado y agudo, desprejuiciado de las realidades humanas y sociales, de las naciones y pueblos sudamericanos que visitó. A continuación, para complementar lo antes mencionado, quisimos detallar el viaje que realizó Darwin en el Beagle, con una línea de tiempo, como material de apoyo del cual no me referiré con mayor detalle. Cabe destacar que es importante también conocer el pensamiento filosófico de Darwin. Para tal efecto, los dejo con mi compañera Sayen Quiñilén, que les contará sobre el tema. Gracias, Javiera. Estimados auditores, en esta oportunidad les hablaré del pensamiento filosófico de Charles Darwin, que es clave para el interés de este programa radial en nuestra posición de psicólogos en potencia. Charles Darwin expresaba su pensamiento filosófico desde que fue en busca de conocer el centro de la creación, ya que, con el creacionismo, se creía que el universo había sido creado por un acto divino que se encontraba en varios lugares, por lo cual Darwin buscaba conocer el misterio de los misterios, como se le denominó. Luego de un tiempo, Darwin expresaba que no solo los animales, sino que también los humanos habían evolucionado. Esta expresión dio un vuelco a todas las cosas de la época, sobre todo la religión por nuestro origen. Darwin creía en la religión, pero paulatinamente dejó las creencias religiosas para poder así desarrollar más su idea de la evolución con un mecanismo llamado selección natural. Estimados auditores, ¿saben lo que es la selección natural? Si no lo saben, no se preocupen, se lo explicaré a continuación. La selección natural se basa en explicar el origen de las especies, e incluso de los seres humanos, explicando que en todas las especies, tanto en animales como en humanos, nacen más individuos de lo que pueden sobrevivir para reproducirse. Aquellos que son más fuertes y logran tener descendencia, necesariamente transmitirán sus características adaptativas a los hijos, y como consecuencia de ello, las especies estarán cada vez mejor adaptadas a su entorno. El periodo en el que se encontraba Darwin era muy crítico para nuevas teorías, y se podría crear una cisma importante en la época. Él creía que el origen de las especies no era algo divino, sino que algo natural, pero por el miedo a ser rechazado o despreciado, esperó 2 décadas para poder plantearlo con evidencias a través de su libro El origen de las especies. Darwin, en su viaje por el Beagle, pasó por las Islas Galápagos, en donde demostró la adaptación de los seres vivos, principalmente con un grupo de especies diferentes de pájaros, pero que están estrechamente relacionadas entre sí. A estos se les conoce como los pinzones. ¿Pero qué importancia tenían específicamente los pinzones? A continuación, Charles Darwin lo explicará. Darwin se dio cuenta que los pinzones tenían adaptaciones dependiendo de los diferentes ambientes que existían en las islas, y aunque los pinzones emparentaron entre sí, las diferentes especies presentaban características diferentes, especialmente en los picos, el cual les ayudaba a alimentarse y poder sobrevivir. Concluyó que las especies de aves se desarrollan de diferente manera cuando se aislaban geográficamente, y que solo los organismos mejor adaptados podían sobrevivir. Es así como algunas especies se mueren o se extinguen, ya que no se adaptan a su medio ambiente. Pero ¿cómo podríamos interpretar la adaptación en los seres humanos? Fácil, de la siguiente forma. En conclusión, en una población, algunos individuos tendrán rasgos heredables que les ayudarán a sobrevivir y reproducirse, dependiendo de su ambiente externo. Los individuos con rasgos más ventajosos dejarán más descendencia en la siguiente generación que sus pares,
debido a que sus rasgos los hacen más efectivos para la supervivencia y la reproducción. Debido a que los rasgos ventajosos son heredables, ya que los organismos que los portan dejan más descendientes, los rasgos tenderán a volverse más comunes, es decir, presentarse en una mayor parte de la población en la siguiente generación. En el transcurso de varias generaciones, la población se adaptará a su entorno, ya que los individuos con rasgos ventajosos en este ambiente tendrán consistentemente un mayor éxito reproductivo que sus pares. Es necesario además conocer el concepto de persona de Darwin, para así tener una visión mucho más integral de su planteamiento. Para esto, los dejo con Ryan Wiley, que tocará dicho tema en profundidad. Adelante, Ryan. Gracias, Sayan. Primero que todo, agradecer la oportunidad de participar en este podcast. En esta ocasión, hablaré sobre el concepto de persona de Darwin, tal cual lo señaló previamente Sayan. Como sabemos, Charles Darwin, al ser naturalista, su concepto de persona es algo muy biológico. En sus libros, El origen del hombre y El origen de las especies, postula que el hombre no es el centro de la creación como se afirmaba en la época, y que éste venía de forma preexistente de otros mamíferos. Una de sus frases que marca su posición frente a las teorías es, abro comillas, nunca reconoceré que porque exista un abismo entre hombres y animales, el hombre tenga un origen diferente. Charles Darwin, cierro comillas. Ya que el hombre no es el centro de la creación y venimos de mamíferos, remecerá al cristianismo, que se encontraba masificado en su tiempo. Ahora bien, se nombra el cristianismo como relevancia a un pensamiento y concepto del hombre guiado por el Génesis. Darwin al principio compartía un poco el cristianismo, pero lo cuestionaba. ¿Han sido creadas estas especies de forma independiente en el Viejo y el Nuevo Mundo? ¿O proceden de especies euroasiáticas? En el caso del hombre, la Sagrada Escritura exigía una procedencia del Viejo Mundo, pero para las restantes especies, tan distintas, la solución no era evidente. A medida que pasaba el tiempo, Darwin optó por la incredulidad y dejar sus estudios eclesiásticos. Una de las mayores razones fue el sentido de abro comillas, Dios que permitía que una oruga fuese devorada lentamente en vida por la larva de una avispa parásita que crecía en su interior, era cualquier cosa menos benevolente, y los muchos otros ejemplos de crueldad extrema que podía encontrar en la naturaleza le llevaban a rechazar un Dios responsable de los mismos. Cierro comillas. Finalmente, explicó que la diversidad del mundo se debía a un hecho biológico, y no de Dios. Como todo personaje, Darwin necesitó un poco de ayuda para ampliar y concretar sus ideas, y en una de las ocasiones tuvo la suerte de recurrir a Thomas Robert Malthus. En uno de sus libros, Malthus propuso que en unos años más la población aumentaría a gran escala, y junto con ello el alimento se vería escaso. Lo antes dicho provocaría una lucha por la supervivencia. Esto ayudó a Darwin para explicar su teoría de la evolución, ya que en la naturaleza existe algo similar a la lucha por la supervivencia, pero en ella sobrevive el que más se adapta a su medio y a su vez el que logra reproducirse mejor. Por ello, el hombre ha sido un personaje en la historia, se ha adaptado a su medio y se reproduce a gran escala. Todos alguna vez hemos escuchado hablar del evolucionismo, o la palabra evolución como tal, y se nos viene a la cabeza imágenes de primates descubriendo el fuego, y así hasta llegar al hombre que somos hoy. Bueno, en el evolucionismo, Darwin tuvo una posición privilegiada, ya que los adelantos científicos de su tiempo ayudaron a masificar aspectos como la tecnología, la prensa, ferrocarriles y el telégrafo. El efecto de lo antes mencionado logró un enfoque en aspectos mucho más centrales de la persona humana y de la sociedad. Para él, el hombre es parte de la evolución de mamíferos superiores a ellos mediante la selección natural. Darwin no nos diferencia de los animales, es más, considera que gran parte de nuestros caracteres van de la mano de una escala mayor de naturaleza, ya que cada especie tiene características lejanas o más próximas
a lo que llamó microevolución y macroevolución. De esta última evolucionó el hombre. De lo anterior, ya les adelanté un poco sobre este gran hito y la categoría que posee el hombre para nuestro naturalista. Para él, somos Homo sapiens sapiens. ¿Saben qué significa? De seguro este concepto también resuena en nosotros y nosotras. Viene del latín homo, hombre, y sapiens, sabio. Tenemos mayores capacidades cognitivas y una mayor inteligencia. El hombre es producto de la macroevolución. Somos un cambio a gran escala, de primates homínidos a la especie humana actual. Les recuerdo otro de los conceptos importantes vistos en clase: hominización. ¿Se acuerdan? Es el proceso de evolución biológica de la especie humana, desde sus ancestros hasta la actualidad. Sin duda, un gran hito para la ciencia situarnos como Homo sapiens sapiens, y es el concepto actual de la biología moderna. Ya hemos hablado del contexto de creencia que predominaba en su tiempo y el quiebre que tuvo con los postulados nuestro autor, cómo nos categorizó, influencias de Thomas Robert Malthus y los conceptos actuales de la biología, pero nos falta hablar del materialismo y la arrogancia humana. Ya finalizando, sabemos que somos una evolución macro, que tenemos capacidad racional y un cerebro aumentado diferenciado de otras especies, pero jamás entendida como una entidad unitaria. Concibe una perspectiva de materialismo, donde puso fin a la arrogancia humana, de crear un límite entre el humano y el resto de los animales. En este sentido, el hombre es una especie que derivó de otras mejores adaptadas a su medio, y con una variabilidad favorable, que los llevó a reproducirse y lograr una mayor descendencia. Por ende, el concepto de persona para Darwin no es nada más que la evolución de mamíferos mejores adaptados a su medio y que dieron paso a nuestra existencia. Una gran cadena de la evolución humana. Es importante además conocer los aportes de Darwin a la psicología, que sin ser un psicólogo constituyente, los antecedentes de la disciplina que nos convoca el día de hoy, Karin González nos hablará más al respecto. Gracias a las compañeras que han aportado en el podcast y gracias a Rayen por el pase. En esta oportunidad les contaré sobre los aportes a la psicología que realizó Darwin, que debemos recordar no es un psicólogo, sino que es un biólogo, pero sus planteamientos y sus teorías van a constituir antecedentes de lo que conoceremos luego como funcionalismo, como el conductismo, también la psicología del desarrollo, psicología comparada y la psicología evolutiva. Respecto al funcionalismo, las ideas de Darwin y su teoría evolucionista van a contribuir a los antecedentes del funcionalismo planteado por William James, el cual concibió la mente como un instrumento para el ajuste, introdujo los instintos en la psicología y enfatizó el conflicto y el inconsciente humano. Para los funcionalistas, el ser humano es un animal que lucha por la supervivencia, ideas que son tomadas a través de la teoría de Darwin. Lo único que le diferencia al resto de los animales es la conciencia, el instrumento que le brinda la evolución para resolver los problemas prácticos del ajuste. En razón al conductismo, Darwin influye en lo que se conoce como conductismo fundado por John Watson, el cual tenía por objetivo poder determinar el tipo de respuesta que daría una persona o animal frente a un estímulo determinado, y también conocer por qué se daba esa respuesta. Con esta orientación, la investigación se dirigió hacia la experimentación con animales y humanos, poniendo el acento sobre el aprendizaje en general. Básicamente, Watson lo que nos dirá es que el animal y el hombre se adaptan a las condiciones ambientales para sobrevivir. Otra vez, ideas que son tomadas de la teoría de evolución de Darwin y también de la teoría de la selección natural. Esto es, van a modelar su conducta y reaccionar frente a estímulos determinados. Dejamos acá una frase de Watson que nos permite entender mejor su planteamiento. Dirá: denme 100 chicos sanos y mediante un adecuado condicionamiento, le hace aprendizaje, podré hacer de ellos de uno un sacerdote, de otro un ladrón y de otro un artesano eficaz. Darwin, sin ser psicólogo, gatilló con sus planteamientos los antecedentes de distintas corrientes psicológicas de forma indirecta, dentro de las cuales vamos a mencionar la psicología del desarrollo. Cuando Darwin plantea su teoría de la evolución y origen de las especies, se comienza a desarrollar un interés por entender el desarrollo humano y vital del individuo.
surgiendo así la psicología del desarrollo, que estudia tal evolución desde una arista biológica, cognitiva, social y afectiva. Podríamos afirmar también que el primer teórico del apego es el propio Darwin, inconscientemente, quien, en el origen del hombre, sugería que aquellos individuos que se sentían más inclinados a vivir en sociedad y a cuidar a sus coespecíficos podrían sobrevivir con mayor facilidad. John Bowlby, quien fue el pionero en plantear la teoría del apego, fue además biógrafo de Darwin, y parte de un planteamiento relacionado. Va a decir que las características fundamentales del apego, de la búsqueda de contacto con la madre y la ansiedad de separación, observada en gran cantidad de mamíferos, primates y el hombre, tienen un valor de adaptación, en la medida en que facilitan la protección de la cría por parte de la madre y por tanto su supervivencia. Con base a este concepto se desarrolló todo un cuerpo teórico y empírico que utiliza como base el desarrollo del apego en la temprana infancia para explicar el desarrollo de la personalidad a lo largo de la vida. En el desarrollo cognitivo, la selección, el mantenimiento de pareja y las habilidades parentales. Este desenvolvimiento de la teoría ha hecho recíproco a la influencia de la teoría evolutiva y la teoría del apego, y ha permitido mostrar con mayor claridad formas en las que el comportamiento interviene en los procesos evolutivos y en la adaptación de los organismos. Respecto a la psicología comparada, el interés de los funcionalistas por la teoría de la evolución les llevó a la psicología comparada, una disciplina surgida en Gran Bretaña a raíz de la expresión de las emociones en los animales y en el hombre, que es una obra de Darwin. La psicología comparada se entiende como el estudio de los procesos psicológicos en especies diferentes del hombre, y se le considera a Darwin como el pionero de la psicología comparada. Darwin, en su libro Expresión de las emociones en animales y el hombre, va a plantear dos conclusiones que van a ser fundamentales para la fundación de la psicología comparada. Uno, va a decir que la expresión de ciertas emociones humanas son innatas y universales, y también va a decir que nuestras emociones son producto de la evolución, y por ende compartidas en cierta medida con otros animales. Respecto a la psicología evolutiva, esta área de la psicología ha abordado gran cantidad de problemas conductuales, bajo la suposición de que el comportamiento actual del hombre es el resultado de presiones selectivas enfrentadas por nuestros ancestros. Por una parte, ha sugerido el abordaje de problemas psicológicos y sociales desde una perspectiva evolucionista. La psicología evolutiva puede aparecer en escena gracias a que se transita desde una concepción del ser como permanencia hasta una del ser como un ser de cambio, lo cual genera grandes efectos en las esferas políticas, social y científicas. Tal transformación se produce a consecuencia de la teoría de la evolución que ha planteado Charles Darwin. El aporte de Darwin mediante su tratado sobre la emoción y la forma en que éstas se expresan se produce puesto que las consideró como productos de la evolución por selección natural, equivalente a rasgos anatómicos o fisiológicos. En conclusión, Darwin, sin ser psicólogo, constituye parte de los antecedentes de distintas corrientes psicológicas y filosóficas con sus obras. Esto quiere decir que logra abarcar espacios que van más allá de su labor de biólogo. La psicología del desarrollo, la psicología evolutiva, la psicología comparada e incluso la teoría del apego tienen sus antecedentes en las teorías y planteamientos de Darwin. Asimismo, influye en lo que posteriormente se iba a llamar como funcionalismo y conductismo, dejando en claro la gran labor darwiniana y de su importancia científica para nuestra disciplina. Respecto a la bibliografía utilizada en este trabajo, utilizamos dos obras directas de Darwin, una, El origen de las especies, editorial John Murray, de Reino Unido, asimismo, La expresión de las emociones en los animales y en el hombre, y también otros textos, como por ejemplo Darwin, el descubrimiento del árbol de la vida, escrito por Eldredge N., asimismo Charles Darwin y la ideología, reconsiderando la revolución darwinista, de la Universidad de Valencia, escrito por Brown J., El legado y trascendencia de las ideas evolutivas de Charles Darwin, de la revista Investigación y Ciencia, escrito por Martínez J. Asimismo, el texto de la revista de Filosofía, escrito por Andrew Berga, de la Universidad de Les Balear, sobre el materialismo de Darwin en el origen de las especies, el problema de las especies. Bueno, estimados, este ha sido el podcast de hoy. Esperando que les haya sido de interés y la información les sea útil, nos despedimos, dejando la sección de preguntas abiertas para poder discutir sobre la labor darwiniana y su relevancia dentro de nuestra disciplina. Un saludo cordial de parte de los psicólogos en potencia. Nos volveremos a encontrar en un nuevo podcast.